Damos gracias al Señor por estar en este lugar, un tiempo donde podemos honrar a nuestro Dios y donde podemos también mostrar nuestra fe al Señor. Es interesante, hermanos, poder meditar de alguna manera en todo lo que Dios nos da diariamente y en cómo los que deberíamos ser agradecidos, cómo respondemos a todo eso que el Señor nos entrega. Dios es fiel y cada día el Señor hace resplandecer su rostro en nosotros y tenemos la vida y tenemos la fuerza y podemos llegar aquí para la gloria de Dios. Y es importante que en este día podamos alinear la fe que hemos traído directamente hacia Dios, porque Él es el objeto de nuestra fe. En Él tenemos que descansar, en Él tenemos que estar honrándole, hermanos, con nuestros actos, nuestras acciones. Es tan importante, hermanos, que el buscar a Dios no dependa de nuestras emociones, no dependa de nuestro entorno. A fin de cuentas, Dios es un Dios personal. Obra en mi vida de una manera diferente de cómo obra en su vida. Dios es un Dios personal y muchas veces cuando estamos en casa, en esa oración que nos lleva a la intimidad con el Señor, ¿cuántas veces el Señor nos ha bendecido? Muchas veces, hermano. Dios no depende de nuestro entorno, Dios depende de la fe que pongamos delante de Él. Si Él es el objetivo de nuestra fe, entonces viviremos tranquilamente, viviremos, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria. A pesar que las circunstancias sean adversas, uno tendrá tan firme la fe puesta en Dios que todo tendrá esperanzas, todo tendrá solución y todo tendrá un buen resultado para nosotros. Por eso es bueno, hermanos, que en este día tengamos esa fiel convicción. Nosotros venimos a este lugar a honrar a Dios, venimos a bendecir su nombre, a ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da cada día. Usted sabe que en este tiempo mucha gente está pasando, grandes cosas. Hay gente que hoy ha perdido todo por la consecuencia climática que hemos tenido en estos días que han pasado. Mucha gente ha quedado bajo el agua. Hoy tenemos a Zárate, ¿no?, en una situación bastante complicada. Así que Dios tenga misericordia, que los creyentes oremos por las personas que están en esta necesidad. Es necesario que seamos sensibles también a la necesidad de otros. Gracias a Dios, donde yo vivo, no tuve problemas, no me entró el agua a casa, sí, llovió un montón, pero bueno, gracias a Dios no hubo inundación, por lo menos en mi barrio, y soy agradecido, pero eso no significa que termina ahí, ¿no?, mi agradecimiento, sino mi agradecimiento también se va a manifestar delante de Dios con buenas acciones, la acción de poder orar por los que están en necesidad, la acción y la sensibilidad de aquellos que hoy lo han perdido absolutamente todo. ¿Y cómo les costará, no?, levantarse? Porque uno puede ver a veces las donaciones que llegan, que son de ayuda, pero usted sabe que todo lo que usted compró en su casa le ha llevado años. Entonces a veces no alcanza simplemente con la ropa, no alcanza con un colchón, sino que hay que orar por estas personas, que tengan la fuerza, que tengan la voluntad, que tengan la esperanza. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar y poder estar reconstruyendo todo lo que han perdido en este tiempo. Entonces, hermanos, hoy lo primordial es tener fe en Dios y por qué hemos venido a este lugar. Y luego, hermanos, responder a esa bendición que recibimos, lo que hemos recibido, el misterio revelado en nuestras vidas. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Romanos, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a estar compartiendo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, la cual vamos a leer
en reverencia a la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vano resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos, que hoy tiene lugar para ministrarnos, para darnos, hermanos, esperanza y para ayudarnos a entender lo que dice la Escritura. Usted sabe que la palabra de Dios tiene un propósito. No es tan solamente el propósito es que la leamos, que podamos entender algunas cuestiones de la palabra de Dios, sino que profundamente la palabra de Dios pueda agregar conocimiento a nosotros, que podamos añadir sabiduría, que podamos conocer las cosas que Dios nos habla a través de su palabra. Sin su palabra estaremos a ciegas, estaremos bajo nuestro intelecto, estaremos bajo nuestras decisiones y como dice la palabra de Dios, correremos el riesgo de tomar caminos que aunque nos parezcan bien, dice la palabra de Dios, pueden ser caminos de muerte. Por eso la manera de poder encontrar esos buenos caminos es siendo alumbrado por la palabra de Dios. Sin esta palabra, hermanos, bueno, podremos seguir como muchos seres humanos siguen adelante, pero llegará el tiempo donde se encontrarán con el camino lleno de obstáculos. Esos obstáculos que cuando uno se los topa generan en nosotros mucho dolor. Esos obstáculos que muchas veces se nos cruzan en nuestro camino y traen, hermanos, heridas que por muchos años cuestan mucho sanar. Por eso, la manera correcta es poder interpretar la palabra y saber por el camino que yo tengo que andar. Hoy la palabra de Dios nos habla específicamente de la fe que Abraham tuvo en lo que Dios puso delante de él. Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener un hijo, que él iba a ser también padre de muchas naciones, que en él la descendencia iba a ser tanta que no se la iba a poder contar. Así como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, así será tu generación, le dijo el Señor a Abraham. Y él creyó, y el creer de esa manera se le contabilizó por justicia delante de Dios. O sea, nuestra fe, acompañada con acciones, se va a contabilizar delante de Dios como una fe que está llena de justicia, que cumple la justicia de Dios.
Por eso en este día, hermanos, vamos a analizar, vamos a meditar en esta fe que nosotros debemos estar imitando. ¿Por qué? Porque créame que a veces hay muchas circunstancias por las cuales muchos no podemos enfriar, muchos podemos equivocar el camino. Y es necesario que alineemos esta fe bajo las promesas de Dios y no que pongamos nuestra fe en cosas que nos tienen sustento, en ideologías de hombre, en tradiciones de hombre, en sabidurías de hombre, sino poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Porque, fin de cuentas, como decía al principio, el que nos va a bendecir es Dios, no el hombre. Quien nos bendice es Dios. Dios siempre usará a alguien quizás para bendecirte, pero el que te bendice es Dios. Por eso nosotros debemos siempre poner nuestra fe en el Señor. Debemos honrar con nuestras acciones esa fe que decimos que tenemos delante de Dios. Aquí la promesa hecha a Abraham y a su descendencia no se basa en la ley, no, se basa en la fe. La ley, como bien decía el texto, nos ayuda a ver la transgresión, el error, pero esa ley no nos salva, esa ley nos condena. La fe nos da la gracia de Dios y nos salva, porque la ley no está para traer salvación a nuestras vidas. No, la ley está para que veamos nosotros lo que no debemos hacer. Por la fe solamente uno puede alcanzar salvación. Fíjese que Abraham recibe esta promesa siglos antes de que la ley fuera dada a Moisés, allí en el monte Sinaí. Siglos antes ya el Señor había llamado a Abraham y había hecho una promesa a Abraham. Y Abraham fue justificado por la fe, no por la ley, porque no estaba la ley todavía, por lo menos la que conocemos desde el Sinaí para aquí, hermanos. Bien, la promesa tiene que ver también con una herencia, no solamente para él, sino una herencia para todos los que venimos detrás de Abraham, los que somos hijos de Abraham, los que somos hijos de la fe de Abraham. Pero para decir que somos hijos de la fe de Abraham, bueno, hoy la palabra de Dios nos va a ayudar a que nos alineemos en esa fe o que podamos reflexionar si realmente estamos en esa fe que nos va a justificar, hermanos. Porque es muy difícil a veces, delante de las circunstancias que a veces vienen delante de nosotros, reaccionar con fe en nuestro corazón. A veces el miedo, el temor a morirse, a enfermarse, el miedo a la falta de dinero también, esa falta de seguridad que viene, quizás lo que uno no puede manejar, hay cosas que uno no tiene el poder para controlarlas. Si un familiar se enferma, tú no puedes controlarlo. No, tú tienes que afianzarte en la fe, pero a veces las circunstancias pueden opacar esta obra que Dios espera que nosotros manifestemos delante de Él, que es esta obra gloriosa que va a acompañar no solamente nuestra fe con un objetivo claro, sino que también va a dictaminar en nuestro corazón el gozo y la paz que podamos tener. Usted sabe que el gozo usted no lo puede fabricar, la paz no la puede fabricar, ¿no? Esas son bendiciones que vienen de parte del Señor. Nosotros debemos aferrarnos a la fe, pero siendo el objetivo Dios, muchas veces, hermanos, hemos pasado por dificultades, una y otra vez, y somos probados. Claro, somos probados, hermanos, porque dice que la prueba será probada como el oro mismo. Y debemos pasar esas pruebas, hermano. Cuando usted pasa las pruebas, créame que va a ser, bueno, bendecido por el Señor. Necesitamos, hermanos, siempre manifestar esa fe que se contabiliza como justicia delante del Señor. Dijimos recién que la ley no podía dar vida, pero la fe sí puede dar vida y vida eterna, porque por fe nosotros podemos, hermanos, alcanzar salvación. Dice la palabra del Señor que por fe somos salvos, ¿no?
Es un regalo de Dios, la salvación. Pero para obtener ese regalo, Dios nos conduce, hermanos, bueno, a tener fe y creer en esas palabras que traen salvación a nuestras vidas. Por eso, hoy en este día, hermanos, vamos a diferenciar entre la ley y la fe, para que entendamos. La ley no es mala, la ley es buena, pero la ley no salva. La ley no contiene la gracia. No, la ley dice, como leíamos recién, en el versículo 15, que la ley es para que conozcamos la transgresión, conozcamos el pecado. Sin ley no podríamos, hermanos, ser cristianos. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué hacer. Pero con una ley sabemos cómo ser cristianos o no. Claro, la palabra me dice lo que yo tengo que hacer. La palabra es la ley del Señor. Pero es importante que hoy, hermanos, hagamos un paréntesis en la palabra fe. ¿Por qué? Porque es lo importante, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante a nosotros. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones que nos va a ayudar a reflejarnos quizás con Abraham o no, pero de alguna manera vamos a entender claramente lo que significa tener fe, hermanos. Vio que hay diferentes tipos de fe, hermanos. La Biblia nos habla de diferentes tipos de fe. En algún momento a Pedro se le dijo que era un hombre de poca fe cuando se hundía. En otra ocasión, a otra mujer cananea, el Señor le dijo, grande es tu fe. Vemos que hay diferentes tipos de fe en la palabra del Señor. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuán grande es tu fe, hermanos? Eso es algo que tú tienes que meditar. ¿Tu fe de qué depende? ¿De algo que Dios haya puesto en vos? ¿O realmente tu fe va a depender de dónde vos pongas, hermanos, el objetivo? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Eso es lo importante. Si el objeto de tu fe es Dios y sus atributos, bueno, tu fe es grande. Si tú la manifiestas en tiempo y forma, si el objeto de tu fe es Cristo y su salvación, entonces tu fe te va a alcanzar, te va a ayudar a alcanzar muchos objetivos. Porque de eso se trata. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Algunos ponen su fe en un sueño, otros ponen fe, bueno, en algunos que dicen profecías, otros ponen su fe quizás en un pastor, en un líder, en hermanos. Nosotros debemos orientar nuestra fe siempre hacia Dios. El objeto de nuestra fe va a depender, hermanos, qué fe tengamos delante del Señor. Si yo puedo, de alguna manera, creer que tengo un Dios grande, un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, un Dios que da vida cuando hay muerte, o cuando llama a lo vil y lo transforma en algo precioso, si yo puedo creer en ese Dios, entonces no va a opacarme el problema o las circunstancias que yo tenga por delante. Bien, me toca transitar algo. Muchos se deprimen, muchos caen, muchos se ponen tristes, muchos se cansan de orar. ¿Por qué? Porque la respuesta no llega. Su fe está basada más en el problema que están teniendo que en el objeto que debería estar teniendo como propósito en la vida del creyente, que es Dios. Dios puede hacerlo todo, hermanos. Dios puede hacer lo imposible, lo posible delante de lo imposible que nosotros manifestamos con nuestras acciones. Tristeza, nos escapamos, quizás de alguna manera esquivamos los problemas, nos escabullimos, tratamos de alguna manera de sortear nuestra circunstancia y la verdad que nosotros deberemos permanecer siempre en la circunstancia que estemos. No abandonando la circunstancia, sino esperando a ver la mano de Dios glorificándose en esa circunstancia que ha venido delante de nosotros. Nosotros debemos estar, hermanos, siempre con esta manifestación de fe delante de Dios. Una fe que agrada a Dios es una fe que tiene en claro quién es Dios. Usted fíjese cuando leíamos Abraham,
en el versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La verdad, una esperanza muy grande, ¿no? Porque Abraham era un hombre ya de casi 100 años, 99 años tenía, su esposa 90 años, ya estéril, de toda una vida, de llevar esa esterilidad a carga, y aún así, ellos no menguaron en la esperanza. Ellos creyeron en quien les prometía que iba a venir un hijo a sus vidas. ¿Cuántas veces habrán orado por ese hijo? ¿Cuántas veces habrán pedido por ese hijo? Toda una vida, hermanos. Décadas de oración delante de Dios. Y aún así, cuando Dios les promete, ellos creyeron en esperanza. De esto se trata la fe, hermanos. De esto se trata de nuestra vida como cristianos. Cuando las cosas no salen, es cuando más tenemos que estar, hermanos, clamando y esperando en el Señor. La impaciencia no es algo que le agrade a Dios. Que yo sea impaciente y me afane porque no llega la respuesta a mí, de alguna manera pone delante de Dios incredulidad. No estoy creyendo en que Dios puede ayudarme. No estoy creyendo en este Dios que puede llamar a lo que no es como si fuera. No estoy creyendo en este Dios que a lo que está muerto le da vida. No estoy creyendo en este Dios que me ha dado la vida, sino que el problema pasa a ganar territorio en mi mente, en mi corazón, y la tristeza y el afán y la falta de esperanzas se apoderan. ¿Por qué? Porque parece que esto no tiene solución. Parece que esto Dios quiere que yo lo cargue de aquí hasta mi muerte, cuando debería ser otra la actitud. La actitud debería ser otra, la actitud debería ser, Dios algo va a hacer. Es una palabra que repetimos una y otra vez. Algo Dios va a hacer, pero que tenemos que creer. El objeto de nuestra fe no tiene que ser otra cosa que no sea Dios. Algunos hablan de una fe positiva, decláralo y tú lo consigues, decláralo y vendrá a tu vida. Esa fe no está puesta en Dios. Esa es una fe que muchos enseñan, una fe positiva. Yo creo que nuestra fe, hermanos, tiene que ser una fe argumentada en el poder de Dios, en que Dios puede hacerlo, en que Dios tendrá misericordia de mí, que Dios escuchará a este pobre que clama delante de él día y noche y me responderá. Y si se me va la vida, la gloria sea para el Señor. Mi fe no menguará, porque siempre creeré en que Dios me va a ayudar. Pero eso, hermanos, hay que ponerlo por obra siempre, porque todos aquí, de alguna manera, fuimos probados. Todos aquí. Algo se atraviesa en el camino del creyente. Y es el momento de poner nuestra fe delante del Señor. No podemos, hermanos, escapar. No podemos decir, no, esto no es así. No debemos escapar. Debemos afrontar las circunstancias con fe en nuestro corazón. Difícil, hermanos, para muchos que no pueden todavía creer en este Dios grande y poderoso. Fíjese, versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, de casi 100 años, centenar de años, hermanos. No se debilitó su fe por la circunstancia que le rodeaba. Tu fe no se tiene que debilitar por la circunstancia que tengas que atravesar. Decíamos al principio, hermanos, hay mucha gente mala en este tiempo, hay mucha gente que ha perdido absolutamente todo. Nosotros debemos seguir adelante. Las circunstancias no deben marcar nuestra fe. Abraham dice, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Usted visualice, trate de contextualizar una persona de 100 años estando en pareja con otra de 90, donde su condición, que es crónica, una esterilidad de nacimiento, creer a una promesa que viene de parte de Dios, no solamente para
el gozo y la alegría de ese padre o madre, sino también viene la promesa de que toda su descendencia va a ser una descendencia que va a marcar, hermanos, el poder y la gloria de Dios, porque Dios cumple su promesa. Nosotros no podemos mirar a nuestro alrededor y debilitarnos en fe. No podemos caer por las circunstancias. Al contrario, yo creo que el tiempo que uno le toca atravesar es un tiempo que Dios pone delante de sus siervos. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, mostrar qué calidad de fe tenemos delante de Dios. ¿Dónde está, hermanos, nuestra fe? ¿En las circunstancias? Si pones tu fe en las circunstancias, te vas a caer una y otra vez. Tu semblante va a caer, tus esperanzas, tus fuerzas van a decaer. El afán se apoderará de ti. Por eso la palabra te dice, no te afanes por nada. Tú tienes un Dios que se ocupará de ti. Hermanos, nosotros los hombres damos buenas dádivas a nuestros hijos, mas nuestro Padre ¿no tendrá misericordia de nosotros? Claro que sí, pero hay que probar, hermanos, la fe que ponemos delante de Dios. Una fe que dice el Señor que Él va a recompensar. Él no va a hacer, hermanos, oídos sordos a un clamor que está lleno de fe. No, al contrario, hermanos, Dios recibe a todo aquel que se humille y viene delante de Él. Dios recompensa, hermanos, a aquellos que le siguen con fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa el que recompensa al que viene y le busca con fe al Señor. No podemos nosotros, hermanos, debilitarnos ante las circunstancias. Al contrario, debemos nosotros marcar, hermanos, claramente que hay una fe puesta en el Dios Todopoderoso. Hay milagros trascendentales en la palabra del Señor que nos ayudan a comprender personas que pusieron su fe en lo que tenían que poner su fe. El objeto de su fe era Dios, era Cristo, era su poder, era su misericordia. ¿Usted se acuerda de la mujer cananea? Vamos a leer Mateo 15:21. Vamos a ver esta mujer cananea, cómo pone la fe que ella tenía por delante de Cristo. Y Cristo podía ver, hermanos, que el objetivo de su fe era Él. Mateo 15. Quince 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si usted presta atención al relato bíblico, verá que Jesús, cuando ella clamó, Él no le respondió. Segundo, los discípulos decían, Señor, despídela, da voces tras nosotros. Tercera ocasión, ella clamaba
y se postraba delante de Cristo. Y Cristo le dice, no, mujer, no está bien lo que estás haciendo, porque no puedo sacarle la comida a los hijos y dársela a ti. Claro, ella era cananea y él venía a los judíos. Pero una fe que no se debilitó ante la circunstancia adversa que ella veía, ante el no del Señor. Una fe que tenía un objetivo claro, hermanos. Y el objeto de su fe era Cristo, era su poder. Por eso Cristo se asombra de esa fe, que le dice, Señor, sé que vienes a los judíos, pero lo que sobre, lo que caiga, me va a alcanzar, porque tu poder es tan grande que me va a ayudar. Eso es lo que esta mujer manifestaba delante de Cristo. Y fue recompensada. Grande es tu fe, mujer, sea como quieras. Cuando el objeto de nuestra fe, hermanos, es Dios y su poder y su palabra, entonces nosotros no vamos a menguar jamás. Un creyente vive de victoria en victoria, hermanos. He conocido creyentes que han tenido que sufrir muchas cosas, pero se han ido, hermanos, con gozo y alegría en su corazón. Muchos creyentes reniegan de que le pasen cosas y dicen, pero soy un hijo de Dios. Muchos han predicado por años diciéndote, tú eres un hijo de Dios y eres hijo del rey, eres un príncipe, no puedes pasar necesidades. Tendrían que ir a ver los cristianos que viven en la India o los cristianos que viven, hermanos, en países donde no es permitido el evangelio y ver cómo viven los cristianos en Cuba. Cristianos que no tienen un colchón, pastores que no tienen jabón, que cuando va un misionero que le piden jabón. ¿Dónde pondríamos ese relato? Somos hijos del rey, no nos puede faltar nada. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de que vamos a tener circunstancias adversas, que vamos a tener aflicciones, pero no nos debemos afanar. Debemos creer y tener un objetivo claro al momento de creer. Hermanos, si Cristo es tu Señor y Salvador, si eres el que guía tu vida, entonces tienes que estar tranquilo. Y si me toca ir, que sea para la gloria de Dios. Si tengo que padecer, que sea para la gloria de Dios. A veces cuando vemos algunas películas que están representadas en Pablo de Tarso, ¿no? Y vemos a este hombre sufrir en una cárcel, porque una cosa que lo leamos y otra cosa cuando nosotros podemos visualizar lo que, según la Escritura, este hombre sufrió. Y lo vemos ahí en una cárcel vacía, fría, con poca comida, y lo vemos sufriendo, y aún así desde ese lugar, predicando esperanza, amor y salvación. Eso es algo que nos da un ejemplo muy grande, hermanos. ¿Cómo es nuestra fe hoy? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Los problemas, las necesidades, las adversidades? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Abraham tenía muy en claro que su fe estaba puesta en Dios, porque dice que él creyó a quien se lo prometió. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Tercer aspecto de esta fe, no dudó, hermanos. La duda es algo que no le agrada al Señor. La duda representa incredulidad. ¿Por qué? Y porque no estoy creyendo lo que me dice el Señor. Que si yo creo, todo me es posible. No estoy creyendo porque la duda se apodera de mí, el dolor es tan grande, las circunstancias tan adversas, mis ojos pueden ver esa realidad que opaca mi fe. Acuérdate en esta porción de la palabra de Dios, donde el padre de la fe, Abraham, no se debilitó al verse como él estaba. Al contrario, él se fortaleció. ¿Por qué? Porque dice que él creyó en la palabra que Dios le estaba dando. Y mira, hermanos, si nosotros no tenemos palabra de Dios, todos aquí tenemos una Biblia. Mira si no tenemos palabra de Dios.
¿Para qué? Para leer esa palabra, para aferrarme a esa palabra y decirle, Señor, yo creo en esa palabra. Qué buenos, hermanos, que nosotros podamos crecer en fe cada día. La fe no depende de las circunstancias que nos rodean. La fe depende de creer en el Dios que todo lo ha creado. En ese Dios que nos llama a salvación por medio de la muerte de Jesucristo. Ese Dios que nos justifica por medio de la fe que pone la acción de creer en que creemos en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo para darnos vida eterna, para que en esa resurrección alcancemos nosotros la victoria. Pero no solamente la victoria que alcanzaremos en la eternidad, después que perezcamos, sino también aquí en la tierra, hermanos. El optimismo, las esperanzas carecen en las personas que se suicidan. Ya no hay esperanzas, no hay sueños que alcanzar, no tiene solución esta vida, no tienen esperanza. Si tú tienes esperanza, si tú crees en el poder de Cristo, entonces tu vida dará un giro rotundamente y tú vivirás de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. Ese gozo y esa alegría jamás se te podrán quitar de tu corazón. Por eso muchas veces vemos a muchos creyentes fallar una y otra vez. ¿Por qué? Porque dejan ver, hermanos, que su fe está puesta en el problema, porque es mayor que Dios el problema. Debemos creer ciegamente en el Señor. Dios puede hacerlo absolutamente a todo, hermanos. Versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa palabra, hermanos, plenamente convencido, es una palabra muy grande, porque estar plenamente convencido, entonces yo voy a manifestar obras que hablen de esa plenitud, esa confianza que yo tengo en el Señor. La duda no tendrá lugar. Yo creeré. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Dios algo va a hacer, que Dios me va a ayudar. Esto es, hermanos, lo que se debe hacer manifiesto en los que son hijos de Dios, en los que dicen que Cristo es su Señor. Esto es lo que te hace cristiano, que el objetivo de tu fe sea Cristo, Dios, su poder. Ese es el camino a seguir, hermanos. No podemos, hermanos, hoy de alguna manera estar mostrando delante de los hombres incredulidad cuando estemos en un problema. Al contrario, prediquemos desde el problema, como lo hacía Pablo, prediquen desde la cárcel, prediquen desde la aflicción. Pablo, cuando llegó a los Gálatas, llegó casi ciego, con una enfermedad tremenda en sus ojos. Y él predicó de casi su ceguera, hermanos. Predicó esperanza y se convirtieron los Gálatas y hubo fruto también. Muchos hermanos, ante unas circunstancias, dejan de predicar. Se sienten con menos autoridad para predicar. Como si uno pudiera predicar solamente desde la prosperidad, desde el éxito. Nunca fue así, hermanos. Jamás fue así de esa manera. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo y vino a nacer en un pesebre, en un comedero de animales, pudiendo haber nacido en cuna de oro. Sin embargo, Cristo vino a nacer en un comedero de animales, hermanos. La humildad, la austeridad que mostró Cristo, es una austeridad que nosotros, no es que nosotros querramos vivir en esa austeridad, sino, hermanos, que no debemos nosotros dejarnos llevar por este tipo de cuestiones que a veces se predican. Esa prosperidad, ese mensaje de prosperidad que entra en la iglesia. Debemos nosotros de alguna manera, hermanos, ser sencillos, humildes. Si Dios nos bendice, la gloria sea para el Señor. Si Dios no nos bendice, la gloria sea para el Señor. Como dice
el apóstol Pablo. Hermanos, si vivimos, vivamos para el Señor, y si morimos, moramos para Cristo. Pero de ninguna manera las circunstancias o lo que nos rodean pueden limitar la manifestación de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser absoluta y debemos estar plenamente convencidos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra fe va a ser contada como justicia delante de Dios. Versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La justicia de Dios se revela a nuestras vidas por medio de la fe. La justicia de Dios es que, hermanos, mediante la muerte de Cristo somos justificados. Bajo la ley del Señor somos declarados inocentes. Eso es lo que hace la manifestación de fe en nosotros, hermanos. Antes éramos culpables, hoy declarados justos e inocentes delante de Dios por los méritos de alguien más, Jesucristo de Nazaret. Porque dice, al finalizar, el versículo dice, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por medio de la obra redentora de Cristo. Hermanos, esa fe la que es el motor de nuestra existencia, esa fe es la que nos ayuda a seguir hacia adelante. Hay salvación. El Cristo murió en una cruz derramando su sangre gloriosa para que nosotros tengamos salvación, para que fuéramos justificados delante de Dios. Pero los que son justificados delante de Dios se manifestarán delante del Señor por medio de la obra de la fe. Esa fe que ponemos delante de Dios es la que nos hace justos delante del Cristo, hermanos. No somos salvos por obras, ¿no? Pero sí hay buenas obras para que andemos, dice el Señor, y están preparadas de antemano para nosotros. El Señor las preparó. El ser cristiano va a manifestar obras principalmente de fe, hermanos. No perfección, no son perfectos los creyentes, pero sí una fe ciega, una fe convencida, sí una fe que no se va a debilitar por las circunstancias, una fe que va a llenarse de esperanzas de que esta es una oportunidad para que yo pueda ver una vez más la mano de Dios. No debemos caer, hermanos, debemos seguir adelante, debemos poner nuestra confianza en el Señor y no dejarnos abrumar por las circunstancias que muchas veces, hermanos, hacen un trabajo importantísimo en nosotros. Porque como seres humanos tenemos emociones que muchas veces nos pueden jugar o nos pueden hacer pasar un mal momento. Jamás, hermano, te decaigas. Al contrario, tú eres salvo. Cristo se ha revelado en tu vida. Hay testimonio de salvación. Gloria a Dios, hermano. Es lo importante. El éxito no es lo importante en esta vida. Acá lo importante es ser salvo. Lo importante es caminar en el camino de la fe. Lo importante es poder tener, hermanos, claramente nuestra fe basada en las promesas de Dios. Esto es lo importante. Lo demás, todo vanidad, dice la palabra del Señor. Los éxitos, las derrotas, todo es vanidad. Lo único que importará en el fin de los tiempos y lo que hará la diferencia es en aquellos hermanos que esperaron en la esperanza y se fueron con Cristo. Eso es lo que importará a fin de cabo. No importará otra cosa, hermanos. Dios manifestó su amor y su misericordia. Hace más de 2000 años se viene predicando la gracia, la salvación gratuita por medio de Cristo. Nadie es merecedor de la gloria de Dios, pero Dios ha manifestado su gracia y su poder
y las dádivas del Señor se han manifestado a esta humanidad y nadie tendrá excusa el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Muchos quedarán, pero muchos se irán con el Señor. Hoy en este tiempo es el tiempo donde nosotros abrazamos la palabra del Señor, la usamos para no caer, la usamos para alumbrar el camino que vamos a transitar cada día, la usamos para tomar las mejores decisiones y la usamos también, hermanos, para obtener las bendiciones de Dios, porque el conocer la palabra de Dios te va a hacer que puedas alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ti. El pueblo de Israel perece, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de revelación de la palabra de Dios en su corazón. Por eso en este tiempo, nosotros que tenemos la palabra, nosotros que tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar y meditar en esta palabra, ¿cómo no echarle mano? Circunstancial y pasajero, porque ese es el resultado de tu éxito. Circunstancial y pasajero. Tu éxito durará lo que dura tu vida y fin del cabo, si no hay salvación, de nada habrá servido vivir 200 años siendo el hombre más reconocido, la mujer más reconocida del mundo, si no hay salvación. Tenemos que reflexionar cada día nosotros. La palabra de Dios nos lleva hacia esta condición, una fe que es inquebrantable delante de todo lo que nos pueda acontecer, hermanos. Una fe que no se quiebra, una fe que perdura, una fe que jamás se podrá ser quitada de tu vida. Al contrario, una fe que va a crecer, dice la palabra del Señor, porque eso es lo que espera el Señor en nosotros. Como vemos en esa parábola que el Señor le dice a sus discípulos acerca de la semilla de mostaza, el Señor no hablaba del tamaño de la semilla de mostaza, sino Él hablaba de la calidad y del proceso que una semilla de mostaza tiene y que es lo que nosotros deberíamos reflejar con nuestra fe. No habla de tamaño el Señor. Usted sabe que la semilla de mostaza es una semilla muy dura, aunque es pequeñita, muy dura, y aunque muy pequeñita se transforma en un árbol muy grande. La semilla de mostaza crece hasta ser un árbol muy grande, donde dice que las aves del cielo posan en ellas y hacen sus nidos. La semilla de mostaza, usted sabe que la planta cuando va creciendo es una planta que no se puede injertar a otra planta. Otras plantas sí pueden hacer injertos, pero en la de mostaza no. Entonces, Cristo se refería, hermanos, a una fe con estas características. Una semilla duradera, dura, aunque pequeña al principio, pero al pasar el tiempo se transforma en algo muy grande que puede hospedar a otros, en este caso aves. Y luego que no se contamina con otra planta, no se injerta a ninguna otra creencia. Nuestra fe cristiana no se junta, no se fusiona con ninguna creencia que no sea Cristo. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí, dijo Cristo. No hay manera que podamos incorporar otro tipo de creencia delante de nuestra fe cristiana. Todo aquel que se une a otras creencias, la Biblia le llama ecumenismo, la unión de religiones. Y nosotros no debemos tener parte en unir nuestra fe cristiana con otras o con otros credos, donde no tiene lugar, hermanos. Tenemos palabras tajantes en la palabra del Señor. Nadie, dice el Señor, nadie entrará al reino de los cielos si no es por mí. Nadie. Eso es una exigencia y una cláusula que se va a cumplir, hermanos. Hermanos, que en este día este ejemplo de fe pueda llamarte a la reflexión y ver cómo estás delante del Señor, cómo permaneces delante de Dios en medio de las circunstancias. Si sigue reinando Cristo aún en el trago amargo que te toca tragar. Si sigue reinando Cristo aún en el dolor, que a veces padece en la carne, a veces vienen enfermedades, a veces vienen molestias en el cuerpo. Hermanos,
si eso se sobrepone sobre tu fe en Cristo, entonces créame que el objeto de tu fe es ese dolor, no el poder de Cristo, el poder que tiene para restaurar, para ayudarnos, para sanarnos, para guiarnos por la buena senda, para fortalecernos cuando estamos débiles. Este es un tiempo donde tenemos que estar atentos todos nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para crecer en fe. Este es el objetivo, crecer en fe. Que Dios te bendiga, amada iglesia, en este día y que el Señor, hermanos, pueda obrar en tu corazón. ¿Para qué? Para que tu fe crezca bajo la creencia, bajo la esperanza, bajo la convicción, bajo lo que dijo Abraham, que aunque haya circunstancias adversas, eso no opaque tu fe, hermanos. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios y que esta palabra quede en las manos del Señor y Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Abraham, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor, que trae edificación, que trae nuevas fuerzas para seguir adelante. Gracias, mi Señor, porque nos enseñas a confiar en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que tengamos que atravesar. Toda la gloria es absolutamente para ti. Y en este día recibimos esta palabra, Señor, para que las circunstancias, Señor, no ahoguen nuestra fe. Al contrario, que las circunstancias sean, Señor, impulsoras, motor, mi Dios, que impulse a que crezcamos en la fe, en que podamos tener, Señor, un pleno convencimiento de que tu palabra se cumplirá, de que tu palabra, mi Señor, nos alcanzará, estará fortaleciéndonos no solamente, Señor, en nuestro corazón, sino también espiritualmente. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo, porque sabemos que tú has estado en este lugar. Hemos, mi Señor, honrado tu presencia con tu bendita palabra, la cual la recibimos en este día, la cual, mi Señor, rogamos que nos ayudes a conservarla como el mayor tesoro en nuestro corazón, para que salgamos de este lugar, Señor, con esperanza, convencido en que poderoso es aquel, mi Señor, que manifiesta las promesas que tenemos delante de nosotros. Que en este día, Señor, tu mano bendita y gloriosa nos acompañe también, mi Señor, mi Dios, de regreso a nuestros hogares. Que nos ayude, Señor, a afrontar una semana llenos de tu presencia, una semana, mi Señor, llenos de fe en nuestro corazón y con expectativas que nos ayudarás en nuestras necesidades, en nuestras debilidades y también en los anhelos y proyectos, Señor, que estamos poniendo delante de ti. Mi Señor, descansamos en ti en este día. Recibe, mi Dios, nuestras humildes oraciones. Recibe, Padre, en este día, mi Señor, el clamor que está lleno de esperanza en que tú nos ayudes a seguir adelante. Recibe en este día, mi Señor, las oraciones de tu pueblo, la cual, Señor, ponen delante de ti con fe, con confianza, esperando y sabiendo que algo, mi Señor, harás con el pesar que hemos traído a tu casa. Recibe en este día, mi Señor, nuestras humildes oraciones, las cuales ponemos delante de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Damos toda la gloria, iglesia, a nuestro Dios. Muy bien, damos gracias al Señor. Saludamos a los amigos y hermanos del FEI. Próximo sábado, Dios mediante. Bendiciones. Bien, hermanos, vamos a dar